Buenas tardes, ¿cómo están? Esperando a que se sume gente. Vamos a dar inicio a una nueva charla con historia. Hoy vamos a estar, mientras se van sumando, les cuento que hoy vamos a estar con el licenciado Jorge Paulo Corbalán, hablando sobre el doctor Abraham Abdulahad, principal referente de la izquierda peronista en Santiago del Estero, entre 1955 y 1973. ¿Cómo están? Martín, Jorge ya está, René, ¿cómo están? Y aquí estamos en un viernes muy agradable, lindo. Aquí en Fernández, por lo menos, seguramente en sus localidades también debe estar el tiempo lindo. 25 grados aproximadamente, muy agradable el viernes de hoy. Bueno, este ciclo de charlas, que un poco ya lo conocen, pero no estaría mal repetir, en el que ya han pasado muchos colegas, en donde los hemos entrevistado y han contado sobre sus investigaciones recientes. Ha pasado por aquí Héctor, estuvo la doctora, Héctor Peralta Puy, perdón, la doctora María Mercedes Tenti, que también estuvo, licenciado Pablo Cabrera, el profe Martín Carmona, que ahí está, del otro lado también estuvo en este ciclo, María Olivera, la licenciada María Luján Barrio Nuevo, que estuvieron en los viernes anteriores, ya hace unos cuantos viernes que estamos, y si se han perdido de algunas de estas entrevistas, los invitamos a que la vean, bueno, pueden ser por esta cuenta que están guardadas, sino también por el canal de YouTube. El canal de YouTube ahora lo van a encontrar con la sigla de la asociación ACSIH Historia, o si no la página de Facebook, que ahora estamos como Asociación Civil Santiagueña de Investigadores de Historia. Hemos publicado esta semana el nuevo logo con el que nos estamos identificando con mucha alegría. Hemos anunciado que ya tenemos la resolución ministerial número 0364 del 3 de marzo del 2020, emitida por el Ministerio de Gobierno y Seguridad de Culto de la provincia de Santiago del Estero, y que nos aprueba nuestro estatuto social de la asociación, así que con mucha alegría estuvimos anunciando eso en la semana, y a partir de ahora, bueno, estas pequeñas modificaciones, somos los mismos, seguimos siendo los mismos, pero con este respaldo y este empujón enorme que nos da para seguir trabajando ya con estatuto aprobado por la provincia. Así que bueno, estamos muy contentos por ese logro. Voy a ir invitando a Jorge para que empecemos con la charla. Ahí está. ¿Se suma Jorge? Hola Fati, ¿qué ¿Cómo tal? estás? ¿Todo bien vos? ¿Me escuchas? ¿Me Te escucho bien. escuchas? Bien, perfecto. ¿Qué tal? Saludo a todos los colegas y a quienes se vayan sumando también a la charla. Sí, ahí están Armando, lo veo, a Pablo, a ¿Qué tal? María, ¿Cómo están? Está María, Pablo, Martín, creo que lo vi a René también. René, Rita Gajardo, María Luján también, Barrio Nuevo está. Bueno, gracias Luján, ¿qué tal? del otro lado. Mientras se siguen sumando, te voy a ir presentando a vos, Jorge. ¿Listo? Y bueno, el licenciado Jorge Pablo Corbalán, que nos está acompañando hoy. Él es profe de historia, colega, licenciado en historia por la Universidad Nacional de Santiago del Estero, egresado con el trabajo fin de grado César Eusebio Iturbe, constructor de un poder político propio en Santiago del Estero, entre 1977 y 1991. Tesista en la maestría en Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de Santiago del Estero, y expositor en las segundas jornadas de Historia Santiago del Estero y el NOA, y también expositor en las 18ª jornadas de interés público del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Cataluña. ¿Estamos de Bien. acuerdo?
Estamos, así es la cosa. Si te parece, Fati, ¿arrancamos? Dale. Bien, listo. Bueno, antes que nada, una breve aclaración. Este trabajo es una aproximación donde prevalece el aspecto descriptivo por sobre el teórico. El teórico, digamos, se va a profundizar en una instancia siguiente, donde en el cual vamos a trabajar, obviamente, los conceptos de izquierda peronista, el aspecto discursivo y también, obviamente, el conceptual, ¿no? Es una aclaración que, al ser un trabajo reciente, lo vamos a arrancar por ese lado, por el descriptivo. Jorge, Bueno, sí. esta es la primera vez que vos presentas este trabajo, ¿no? No hubo en otro lugar, en otra instancia. No. Es inédito en cuanto a la investigación y a la presentación en este tema. Desconozco, creo que no hay ningún trabajo que tenga como eje central la figura del doctor Abdullah. Entonces tenemos la exclusiva, vamos a decir, de alguna forma. Parecería ser que sí. Nunca hay que asegurar nada, pero parecería ser que sí. Bien. Bueno, contanos un poco quién era el doctor Abraham Abdullah, un poco de su vida. Bien, una breve reseña biográfica. El doctor Abdullah perteneció a una familia de origen sirio, la cual decide realizar un viaje con destino a la Argentina. Para ello se embarca en una nave de bandera francesa y se va a dar una situación, la verdad, bastante particular, ya que el nacimiento del doctor Abdullah se da cuando estaban transcurriendo en ese viaje sobre aguas brasileñas, o sea, todavía no habían llegado a destino. Y en ese momento el capitán del barco se hace presente y le da a elegir a los padres para que anoten al recién nacido con la nacionalidad francesa, lo cual los padres se niegan, aduciendo de que el destino final era la Argentina y particularmente Santiago del Estero. Tal es así que cuando llegan a destino, lo anotan en el registro civil el 15 de diciembre de 1914. Esa es la fecha oficial del nacimiento del doctor Abdullah. Cursa sus estudios primarios en lo que sería la Escuela de la Prida, en la ciudad capital de Santiago del Estero. La secundaria la hace en el Colegio Nacional, hoy Colegio Absalón Rojas. Al poco tiempo decide trasladarse a la provincia de Córdoba y estudiar la carrera de médico obstetra, la cual termina obteniendo el título y se recibe en la universidad, obviamente, de esa provincia. Conoce a quien fue su esposa, la señora Roma Rivero, y juntos deciden retornar a Santiago del Estero. Ya en Santiago del Estero nace su primera y única hija, Lucía Abdullah, que, bueno, dicho sea de paso, es una reconocida profesional de la salud, infectóloga, que trabaja aquí en Santiago del Estero. Y el doctor Abdullah empieza a trabajar en la Clínica San Ramón y también como jefe de maternidad en el Hospital Independencia. En esta etapa empieza a hacer o a tener una intensa vida social, empieza a ser muy conocido, la verdad, en muchos ámbitos, no solo en lo relacionado a la salud pública, sino también en el deportivo, porque va a ser dirigente y presidente del Club Estudiantes de Básquet, Club Estudiantes Unidos de Básquet, y luego también va a ser dirigente en la Federación Santiagueña de Básquet. Eso lo va a hacer, digamos, muy conocido en el ambiente y sobre todo en la sociedad santiagueña. Va a ser asiduo concurrente al bar del Jockey Club. Y también hay un dato también a tener en cuenta, el cual es el apodo con el cual lo va a conocer la mayoría de las personas, no solo en el ámbito de la medicina, sino posteriormente cuando empiece a militar en la política, que es el Puca. El Puca significa, o viene del quichua santiagueño y significa colorado, y hacía referencia básicamente a la personalidad, al carácter fuerte que solía tener el doctor Abdullah, una persona de confrontar muy fuerte, de llevar siempre la discusión al límite para defender sus posturas, ¿no? De esta forma es como él se va a hacer conocido. Y no se le conoce ningún tipo de militancia político-partidaria antes de 1955. Ese va a ser, digamos, únicamente vinculado a lo que sería su oficio como médico
y también en el ámbito dirigencial, más que nada en el ámbito deportivo, en esa época, ¿no? Claro. ¿Te parece sí, decime. Sí, sí, te iba a preguntar justo más o menos en qué años vos detectas este inicio en su carrera política y bueno, que nos sitúes en el contexto de esa época. Bien, bien, bien. Bueno, en 1955 es un año clave, no solo porque se da el golpe que derrocó a Perón y se establece el gobierno de facto de la autodenominada Revolución Libertadora. Es también importante tener en cuenta que en marzo del año siguiente, en el 56, la dictadura pone en vigencia el decreto 4161, en el cual proscribe al peronismo de cualquier participación electoral. Obviamente se le prohíbe a Perón presentarse en elecciones, como así también la utilización de los símbolos partidarios. Entendemos por esto cualquier alusión a Perón Evita, la marcha peronista, el escudo, todo eso queda prohibido. En ese mismo periodo también se produce la fractura del principal partido adversario del peronismo, que es la Unión Cívica Radical, en dos sectores: la Unión Cívica Radical del Pueblo, liderada por Balbín, y la Unión Cívica Radical Intransigente, liderada por Frondizi. Esto va a tener particular importancia porque es justamente Frondizi el que va a tener una actitud más dialoguista con el peronismo y sobre todo con el propio Perón, de cara a lo que serían las elecciones de 1958, las elecciones presidenciales estamos hablando, ¿no? ¿Cuál va a ser ese acuerdo? Bueno, Perón va a apoyar la candidatura de Frondizi cuando llegase el momento de las elecciones, y a cambio Frondizi, una vez que asuma la presidencia, se comprometía a levantar la proscripción que pesaba sobre el peronismo, ¿no? Otro de los aspectos también a tener en cuenta es que durante la etapa posterior al 55 comienza lo que se va a denominar como la resistencia peronista, y también disputas por el liderazgo dentro del peronismo. Va a cobrar especial relevancia una figura que más adelante le va a disputar el liderazgo al propio Perón. Nos referimos a Augusto Timoteo Bandor, el líder de la Unión Obrera Metalúrgica. Más o menos como para que vayamos teniendo en cuenta el contexto donde estamos parados. Bien, ¿y a nivel provincial? Bien, aquí en la provincia gobernaba Eduardo Miguel, el gobernador Eduardo Miguel, que estaba alineado con Frondizi. ¿Y qué va a pasar en ese momento? Bueno, va a ser los primeros momentos en los cuales en Santiago del Estero se va a empezar a reorganizar el peronismo. Y en ese momento Abdullah empieza a tomar contacto con referentes de lo que... Hola. Sí, se ha trabado. Se ha trabado un poquito. Sí, Está medio lenta la conexión. Vos me dices si me tomas bien. Ahora sí. ¿Estamos? Dale. Sí, sí, continúa. Listo. Bien, no, te comentaba que posterior a 1955 es cuando Abdullah empieza a tomar contacto con los dirigentes locales del peronismo. Mencionaba a Francisco López Bustos, que era el que había mantenido contacto fluido con Perón, sobre todo en el exilio. Rosendo Ayub es otro de los dirigentes, y Armando Meossi. Al ser muy conocido, Abdullah lo empiezan a sumar a lo que sería la mesa chica del peronismo provincial. ¿Y qué pasaba con Juárez en ese momento? La figura de Juárez había quedado relegada casi a un segundo plano, más que nada por las disputas que tuvo con el último gobernador peronista antes de la dictadura, con Javier González. Por lo tanto, no estaba en lo que sería la consideración de Perón en ese momento. Y se empiezan a reformular ideas, a plantear cómo se tendría que acomodar el peronismo de cara a las futuras elecciones. A lo cual Frondizi cumple parcialmente a la hora de levantar la proscripción. Fija las elecciones para gobernador para el año 1962, pero no levanta la prohibición, o sea, no le permite al peronismo presentarse utilizando los símbolos partidarios, ni tampoco al mismo Perón.
por lo que en esta circunstancia al peronismo no le queda más remedio que presentarse con nombres alternativos. ¿Mm? Claro. Sí, me decía Fati. No, dentro de esas estrategias que el peronismo empieza a llevar adelante dentro de esta prohibición, la proscripción y demás, dentro de Santiago del Estero, justamente te iba a preguntar eso, cómo lo llevaba adelante a esas estrategias. En este caso, bueno, Bien, ocupando los nombres. claro, claro. Aquí también hay que hacer una aclaración que llamaba mucho la atención no solo que Abdullaha adhiriese al peronismo, sino también la postura que tenía dentro del mismo. ¿Por qué? Porque Abdullaha se empezó a involucrar, identificándose también no solo con el peronismo, sino también con la Revolución Cubana. Esto le trajo no pocos problemas y lo empezaron a catalogar como una persona infiltrada dentro del movimiento. Abdullaha públicamente hacía conocer su opinión, en la cual revalorizaba y reconocía la figura de Fidel Castro, de la Revolución Cubana y obviamente del Che Guevara. Eso es también lo que le va a traer no pocos dolores de cabeza en el futuro. Y si te parece, quiero hacer una aclaración aquí, ¿por qué decimos a qué nos referimos cuando hablamos de izquierda peronista? Tal vez no voy a profundizar mucho en el aspecto teórico, pero sí algunos rasgos distintivos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos del término izquierda peronista, el primer historiador que lo utiliza es Daniel James, recién en 1977. Por lo que el término izquierda peronista, en el periodo en el cual nos estamos refiriendo, no era usado. Básicamente se referían a los que estaban en ese sector como el peronismo combativo, el peronismo revolucionario, pero no el término izquierda peronista. Claro. Hay una serie de características y de periodos en la cual, por ejemplo, hace hincapié el historiador Richard Gillespie, en la cual sostiene de que hubo varias izquierdas peronistas. Por ejemplo, la primera, en la cual tiene como protagonista casi exclusivo a John William Cook, el cual marcaba su posición en su diario De Frente. John William Cook va a ser una persona que va a adherir totalmente a la Revolución Cubana. Es más, va a tener muchos viajes y todo. Y marca como uno de los primeros periodos a principios de la década del 60, más precisamente entre 1962 y 1963. Reconoce también a otros dirigentes como Enver El Kadri, que van a tener también ese mismo posicionamiento político. Pero la diferencia es que todavía no van a tener en claro cuál va a ser la estrategia a seguir. Si la del foquismo, la del entrismo o la de la lucha armada en un contexto donde las ciudades son un poco más grandes que, por ejemplo, Cuba, un país totalmente desarrollado en cuanto a lo urbano como la República Argentina. Hay otras categorizaciones, por ejemplo, la que utiliza el politólogo Esteban Lange, en la cual sostiene de que más adelante va a haber un apogeo de ese sector interno de la izquierda peronista, que se va a conocer como la tendencia a principios de los 70, o la tendencia revolucionaria, y que va a adoptar en algunos casos, en algunos va a ser la militancia política y la participación política, y en otros va a ser la lucha armada, pero ya en lo que sería en los medios urbanos. Obviamente la organización más importante en este periodo va a ser Montonero, pero no es la única, ¿no? Claro. Abdullaha desde un primer momento va a estar identificado ideológicamente con este sector. Es más, ahí en una de las entrevistas que he tenido oportunidad de realizar, el periodista Julio Carrera me decía de que Abdullaha tenía una relación muy fluida con Jorge Rulli, que es uno también de los exponentes de la izquierda peronista en lo que sería la década del 60. Después es como que se aleja un poco más de ese sector. Pero a su vez Jorge Rulli tenía un estrecho vínculo con John William Cook. Es lo que me lleva a encuadrar a Abdullaha en ese sector. Claro. Es más o menos como para que se entienda desde qué postura estaba encuadrado Abdullaha en todo ese periodo. Claro. Y entrando ya de lleno dentro de la trayectoria de Abdullaha, cómo él va avanzando, te quería preguntar, dentro del peronismo en Santiago,
cómo hace poder, digamos, que vos lo desarrollas en tu trabajo. Bien, como te decía, cuando él ya empieza a construir su relación con Francisco López Busto, con Ayub y con Armando Meossi, se van a producir los primeros viajes en ese momento, o sea, viajes al exterior donde estaba exiliado Perón, más precisamente a República Dominicana, porque al conocer Perón de que ya estaba fijada la fecha para las elecciones, se empiezan a armar las candidaturas en cada una de las provincias. Y en uno de esos viajes empieza también a integrarse a la comitiva que acompañaba a López Bustos, el propio Abdul-Jabbar. Y ahí es donde Perón lo conoce, toma conocimiento de él, tienen un buen trato y le genera una buena impresión a Perón. ¿Qué le encomienda a Perón esta comitiva de santiagueños? Que tienen que rearmar el partido, y una vez que rearmen el partido, obviamente todo esto en forma clandestina, debido a la proscripción seguía vigente, recién presentar la candidatura. Y que él era el que iba a tener la última palabra, o sea, Perón iba a decidir quiénes iban a ser los candidatos. Bueno, finalmente esa comitiva vuelve a la provincia, se reúne en el edificio de la CGT, aquí en Santiago, y decide a realizar una votación de manera informal, todo esto, en la cual queda como presidente del partido Francisco López Bustos, como vicepresidente Abraham Abdul-Jabbar. Aquí ya se nota cómo ha ido escalando posiciones y ha ido construyendo un poder propio dentro del peronismo Abdul-Jabbar, y uno de los santuchos va a quedar como tesorero. Si mal no recuerdo, creo que es hermano de quien sería el líder del ERP, Mario Roberto Santucho. Posteriormente, ¿qué pasa? En esta reunión decide que el peronismo se va a presentar en las elecciones de 1962 con el nombre de Partido Tres Banderas. ¿Por qué? Porque no podían utilizar el nombre de Partido Peronista. Y el Partido Tres Banderas tiene que ver, obviamente, con las tres banderas clásicas del peronismo: independencia económica, soberanía política y justicia social. Pero no es el único partido Tres Banderas. Esto obedece a una estrategia, una táctica que adoptan varios partidos peronistas a nivel provincial. Por ejemplo, va a haber un partido Tres Banderas en Mendoza, va a haber un partido Tres Banderas en Neuquén, están en Neuquén también otro nombre que es el Movimiento Popular Neuquino, el Movimiento Popular Mendocino en Mendoza, mientras que en Buenos Aires, por ejemplo, van a optar por el nombre de Unión Popular. Son varios de estos partidos neoperonistas que se le dicen, que aparecen durante todo este periodo. Finalmente llega la orden de Perón, se conoce en lo que sería el Comando Superior del Peronismo, que estaba en Buenos Aires, y en la orden de Perón era clara, en la cual sostiene de que el candidato a gobernador sería Abraham Abdul-Jabbar, el candidato a vicegobernador sería Armando Meossi, y como candidato a diputado nacional iría Carlos Juárez. Ahí más o menos tenemos una idea de cómo estaban paradas las cosas, y que Juárez no tenía todavía el rol tan protagónico que va a tener años posteriores, ¿no? ¿Qué va a pasar a partir de ese momento? Ya queda claro cuándo va a ser la fecha de las elecciones. Va a ser el 18 de marzo de 1962, y para eso Abdul-Jabbar va a conformar a su vez su propia mesa chica, con dirigentes de su extrema confianza, como por ejemplo Melitón Ledesma, Alfredo Farjat, Nicanor Raúl Corbarán. Son algunos de los dirigentes que, digamos, van a ser lo que van a impulsar su campaña y obviamente a que gane posiciones dentro del peronismo. Un dato de color, como para tirarlo hacia la pasada: el búnker de Abdul-Jabbar estaba en lo que sería hoy la Galería Tabicaz, en plena ciudad de Santiago del Estero. Bueno, finalmente llega el momento de las elecciones, y triunfa el peronismo en muchas de las provincias, y obviamente triunfa aquí en Santiago del Estero. Bueno, triunfa también en Buenos Aires, y en Santiago del Estero Abdul-Jabbar derrota a Benjamín Zavalía, que era el candidato de la Unión Cívica Radical del Pueblo. ¿Y qué pasaba? Todo el mundo hacía prever de que iba a llegar a asumir como gobernador. Sin embargo, por presiones que tenía ya el ejército, el presidente Frondizi, se decide a intervenir todas las provincias donde gana el peronismo, por lo que Abdul-Jabbar no puede asumir como gobernador.
Y aquí es un dato interesante que he podido obtener, que en una de las entrevistas a uno de sus militantes que trabajó en la campaña, me comentaba de que el mismo Abdullah había organizado una especie de pueblada y que quería tomar la casa de gobierno, ya que él decía que había ganado por los votos la gobernación. Y en ese momento se da una pequeña trifulca, un incidente con la policía provincial, porque uno de los efectivos saca un arma y le apunta a Abdullah. Y Abdullah lo desafía a que le dispare. Ahí como más o menos grafica la forma de ser y el carácter fuerte que tenía Abdullah. Lo desafía que le dispare. Obviamente la manifestación se dispersa, cada uno vuelve a su lugar y no lo dejan asumir como gobernador. A pesar de haber intervenido las provincias, al poco tiempo hay un golpe militar y es derrocado Frondizi, por lo cual va a terminar asumiendo José María Guido la presidencia, lo cual va a ser una presidencia casi ficticia, ya que el poder verdaderamente lo van a tener las Fuerzas Armadas, y más precisamente el Ejército. Va a ser un periodo en el cual va a haber incluso enfrentamientos entre el mismo ejército, entre dos sectores del ejército, los azules y los colorados. A ver, ¿qué podemos decir de los colorados? Que era el sector más reaccionario y el cual no estaba de acuerdo con llamar a elecciones, mientras que por el otro lado estaban los azules, los que supuestamente eran un poco más profesionales y estaban de acuerdo a convocar a elecciones y eran liderados por Juan Carlos Onganía. Finalmente triunfa el sector de los azules. Claro. Y al año siguiente se ven en la necesidad de llamar a elecciones para lo que sería 1963 ya, pero con el peronismo totalmente proscripto. No sé, Fati, si me quieres hacer alguna pregunta. Y aquí eso te iba a preguntar, que es una característica dentro de tu escrito, esta rivalidad tan fuerte con Juárez, que sigue, digamos, por este camino. Su principal adversario dentro del peronismo santiagueño es Juárez, y continúa este camino en estos años también. Sí, totalmente. Juárez, si bien es una figura que no tiene el mismo poder que cuando era gobernador, pero sigue teniendo un peso propio muy fuerte, sigue teniendo un alto caudal de votos, sobre todo en los sectores rurales. Es una figura de peso todavía Juárez, incluso en ese periodo. Por lo que aquí se va a profundizar la división del peronismo y la disputa entre estos dos líderes, por un lado Abdullah y por el otro Juárez. Pero ¿qué va a pasar para el año siguiente, para el 63? El peronismo va a entrar en una etapa de reorganización, ya que Perón ordena votar en blanco, o sea, no apoyar a ninguno de los candidatos que se presentaban en ese momento. A nivel nacional, gana las elecciones Arturo Illia, mientras que en Santiago del Estero se impone Benjamín Zavalía, el mismo que había sido derrotado por Abdullah en las elecciones anteriores. Aquí se va a dar un hecho curioso, que apenas asume Zavalía la gobernación, es despedido a Abdullah de su cargo de jefe de la maternidad en el Hospital Independencia. No sé si habrá habido una especie de persecución política, tal vez. Posiblemente, ¿no? Seguramente. Eso, bueno, no estamos en condiciones de asegurarlo. Pero la orden de Perón desde el exilio va a ser al año siguiente, ya entramos en 1964, reorganizar el partido, porque se estaba preparando el famoso operativo retorno. O sea, Perón tenía planeado volver a la Argentina. ¿Por qué? Porque la figura que yo había comentado en un principio, Bandor, iba escalando cada vez más posiciones. Y se iba haciendo fuerte un sector del peronismo conocido como el neoperonismo, que proponía un peronismo pero sin Perón. O sea, le disputaba el liderazgo a Perón, el mismo Bandor. Juárez en ese momento empieza a establecer vínculos muy estrechos con Bandor, mientras que Abdullah se mantiene fiel a lo que sería el liderazgo de Perón. ¿Y qué va a pasar? Perón ordena armar una especie de comisión interventora nacional para reorganizar el partido en cada una de las provincias. Esa comisión llega a Santiago del Estero y a cargo de uno de
de los encargados es el que fue diputado, Edmundo Robledo, el doctor Robledo, quien fue parte del gabinete de Perón, y trata de acercar las partes para que no se produzca una fractura dentro del peronismo. Otro de los dirigentes también a nivel provincial va a ser el profesor Elvio Haroldo Ávila, el cual tiene también varios escritos en este periodo, uno de ellos el cual estamos haciendo referencia ahora mismo, y sostienen de que la solución es convocar a una nueva elección dentro del peronismo, obviamente una elección clandestina para nombrar autoridades. Y se van a presentar 3 listas, esto ya sería en 1964. Se van a presentar 3 listas, las cuales va a ser la lista blanca, la cual lleva a Abdullaha como candidato a presidente del partido, la lista celeste, la cual impulsa la candidatura de Juárez, y la lista verde, que pertenecía a las 62 organizaciones. Al momento de las elecciones, fue el 5 de julio de 1964, se impone Abdullaha, derrota a Juárez. Sin embargo, Juárez realiza una especie de reunión y hace un acuerdo político con la lista verde, la cual lo invita a Juárez a hacer un acuerdo de unidad que incluya a todos los sectores. Juárez acepta, pero a cambio de que Abdullaha no asuma como presidente del partido. Esa es una de las maniobras que hace Juárez. Obviamente Abdullaha toma conocimiento de todo esto y decide retirarse y no quiere ningún tipo de acuerdo electoral ni con Juárez ni con el otro sector del peronismo. Y aquí también sucede otro hecho curioso que marca, digamos, la conducta política de Juárez, que se va a repetir en el 73 y también a finales de la década del 80 cuando se enfrenta a Iturre. Algo también lo trabajo justamente en mi trabajo final de grado de la licenciatura, era que hace una maniobra para quedarse con el sello del partido Tres Banderas. ¿Cómo sería esto? Juárez le manda una carta al doctor Robledo, quien integraba el Comité Interventor Nacional del Peronismo, en la cual le pide autorización para presentarse en las elecciones legislativas que serían al año siguiente, o sea, en 1965, como candidato a diputado nacional por el partido Tres Banderas, el mismo con el cual Abdullaha se había presentado como gobernador. Esa autorización le es válida, o sea, lo autorizan a Juárez, pero ¿qué pasa? Abdullaha ya no se puede presentar con ese sello. Por lo tanto, se ve en la obligación y en la necesidad de presentarse como candidato por el partido Unión Popular. Tal es así que llegan las elecciones, la cual estamos hablando de elecciones legislativas, ¿no? El clima de ese momento había impedido de que el peronismo se pueda presentar en las candidaturas para cargos ejecutivos. Al momento de las elecciones para diputado nacional, los dos llegan, o sea, va el peronismo dividido, pero los dos acceden al cargo de diputado nacional. Y al momento de asumir cada uno sus bancas, no lo hacen los dos en el mismo bloque. En ese momento, el bloque del peronismo en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, estaba dividido. Juárez va para el bloque de los neoperonistas, que respondía a Bandor, mientras que Abdullaha, cuando llega a Buenos Aires, va al bloque de los isabelistas. Los medios de comunicación en esa época, sobre todo la revista Primera Plana, que era una revista primero muy vinculada al sector al sector azul del ejército, cuenta de que el bloque isabelista, bueno, adopta ese nombre por la esposa de Perón, María Estela Martínez de Perón, conocida como Isabelita, porque en ese periodo, durante la década de los 60, era ella la que traía las directivas de Perón en sus frecuentes viajes que hacía desde Madrid a Buenos Aires. Por eso era que le decían el bloque isabelista. Pero incluso dentro de ese bloque isabelista había divisiones. Había diputados de lo que sería el peronismo más ortodoxo o tradicional y diputados que pertenecían al sector más izquierdista del movimiento. En ese sector era en el cual estaba Abraham Abdullaha, ¿no? Claro. Ahí ya se iban marcando las divisiones. Sí, Fati, me decías. ¿Cómo fue ese accionar? Te iba a preguntar, como diputado, ¿cuánto tiempo estuvo él como diputado más o menos?
Bien, bueno, el tiempo fue relativamente corto como el gobierno de Ilia, pero en un primer momento, al adherir a ese bloque de izquierda que conformaba no solo él, sino unos cuantos diputados más, va a ser muy reconocido por una serie de eventos que se van a dar en la Cámara de Diputados. Primero, el semanario Primera Plana decía que a Abdullah lo quisieron motejar, utiliza ese término, como para dar a entender que lo quisieron dejar de lado dentro de las decisiones de bloque por su inclinación izquierdista, dice. Eso va a ser uno de los momentos. Otro de los momentos también donde queda en evidencia su encuadramiento dentro de la izquierda peronista es cuando se da un viaje en el cual lo cubre este semanario, un viaje a Finlandia, a Helsinki, para participar de un congreso, a un festival mundial por la paz y por la amistad. Así es como se llamaba, y estaba organizado por una gran cantidad de partidos de tendencia izquierdista a nivel internacional. Obviamente el medio de comunicación lo cubre como organizado por los comunistas. Abraham Abdullah forma parte de esa delegación de diputados peronistas que viaja a Finlandia a participar de ese evento. Por ejemplo, hay un artículo donde desarrolla un poquito más cómo ha sido la entrevista en la cual uno de los diputados que lo acompaña a Abdullah era el diputado Serú García, decía jocosamente de que querían influenciar a los comunistas para que se hagan peronistas. Básicamente era eso cuando lo acusaban de no ser peronistas, sino de ser comunistas. Es una forma, una estrategia como de defensa, tal vez cuando lo acusaban de esa forma. Eso ha sido un hecho también en lo cual ha saltado la fama a Abdullah. Otro ha sido un episodio también bastante curioso en el cual se estaba debatiendo la ley de transformación agraria. Y cuando termina de hacer su discurso a Abdullah, le correspondía la palabra a un diputado de la Unión Cívica Radical del Pueblo, el diputado Eduardo Solari, que lo primero que hace es acusar a Abdullah de trotskista. A lo cual, Abdullah, haciendo gala de su carácter fuerte, lo desafía a pelear directamente en ese momento. Y salta de su banca y se agarran a golpe de puño con el diputado. Se arma una tremenda trifulca ahí en la Cámara de Diputados y obviamente es cubierto por los medios de comunicación como el furibundo diputado santiagueño, el Puca Abdullah. Es uno de los episodios también en los cuales va a cobrar mucha fama Abdullah, ¿no? ¿Qué iba a pasar a partir de ese momento? Bueno, como te decía, el periodo de Abdullah como diputado es bastante breve, porque finalmente se termina dando el golpe de Estado, impulsado por Juan Carlos Onganía y la autodenominada Revolución Argentina, que va a poner fin al gobierno de Ilia. Hay también una parte de una de las entrevistas que he tenido acceso, en la cual me comentan de que en ese viaje a Finlandia, Abdullah se había desviado de la delegación y había ido a Brasil en uno de sus viajes, y en otro de sus viajes había ido a Cuba. Esto todavía no lo he podido confirmar por otras fuentes, pero es un dato a tener en cuenta porque en ese tipo de congresos participaba también el Partido Comunista Cubano e incluso estuvo el propio Fidel Castro. Ahí también es un punto de conexión también con la Revolución Cubana, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar? A partir de ese momento, cuando se da el golpe de Estado de la Revolución Argentina y Juan Carlos Onganía llega al poder, automáticamente deja de funcionar el Congreso, la Corte Suprema, y Abdullah abruptamente termina su mandato como diputado y termina retornando a la provincia. ¿Qué iba a pasar con la otra figura, digamos, la cual es Carlos Juárez? Juárez, durante todo ese periodo que va desde el 66 hasta el 69, se enfrenta directamente a Perón, porque cada vez más estrecho su vínculo con el sector que lidera Bandor. Por ejemplo, en uno de los libros de Alejandra Dandán y Silvina Egui, Los Juárez, en lo cual también he podido corroborar con otro entrevistado, Juárez se queda un tiempo en Buenos Aires, en lo cual lleva adelante un estudio jurídico y atiende las causas de las 62 organizaciones.
por lo cual se queda un tiempo más en Buenos Aires, a diferencia de Abdullah Jah, que termina volviendo casi al momento del golpe. ¿Qué va a pasar a partir de ese momento? Bueno, Abdullah Jah va a dedicarse obviamente a trabajar en el ámbito de la medicina, va a fundar lo que va a ser el Sanatorio El Modelo, que hasta hoy en día sigue funcionando, pero con otro nombre, el Sanatorio Alberdi. Bueno, va a trabajar ahí como médico y obviamente va a estar encargado de su administración. ¿Y qué va a pasar? Durante todo el periodo que va a durar la dictadura, ya a finales de los 60 y principios de los 70, se empieza a ver una serie de estallidos sociales, como ser, por ejemplo, el Cordobazo, el más conocido de todos ellos, la acción de lo que sería los diferentes sectores de izquierda, no solo del peronismo, sino también de la izquierda guevarista, que van a terminar desgastando la figura de la dictadura, y sobre todo ya en lo que sería el gobierno de facto de la NUCE, se va a terminar cediendo y permitiendo el retorno de Perón y fijando una fecha para las elecciones que serían el 11 de marzo de 1973. Claro. Ante todo eso, Abdullah Jah va a mantener su protagonismo como uno de los referentes del peronismo en Santiago del Estero. Y aquí te quisiera contar un episodio que, si bien puede parecer anecdótico, creo que sirve como para entender el clima que se vivía aquí en Santiago en esa época. En una de las entrevistas con el periodista, el señor Julio Carrera, me comenta también de que, bueno, está también en uno de su libro, un episodio que se da en 1972, en el cual hay una manifestación de la juventud, en el cual reclamaban mejores aranceles para los alumnos de la Universidad Católica. ¿Qué pasa? Esa manifestación termina siendo reprimida por los efectivos del ejército en esa época, y a los manifestantes no le queda más remedio que terminar refugiándose. ¿En qué lugar era esa manifestación? ¿En qué lugar fue? Eso ha sido la manifestación que comienza siendo en el centro. A medida que va marchando, la manifestación se va haciendo cada vez más chica, quedan los que lideraban la marcha, los dirigentes juveniles que lideraban, y terminan en lo que sería la sede de la Universidad Católica, que es actualmente el Colegio Belén, ahí donde quedan. Y se produce obviamente la represión. Llegan los efectivos del ejército y los manifestantes se ven en la necesidad de refugiarse en el interior del edificio del Colegio Belén. Y me cuentan, uno de los testigos directos que estuvo presente, de que en determinado momento ellos estaban, la verdad, bastante asustados y no sabían qué hacer porque no querían deponer su actitud. Ellos consideraban de que su reclamo era bastante válido. A eso de las 2 de la mañana, llega al lugar el doctor Abdullah Jah, en el cual entabla conversaciones primero con las autoridades del gobierno, con los efectivos del ejército que estaban apersonados ahí, y le pide permiso para que lo dejen entrar donde estaban los dirigentes de la juventud, el cual entran porque la mayoría de ellos lo conocían a Abdullah Jah y lo tenían como si fuese el candidato natural en el caso de que hubiese elecciones a gobernador. Claro. Perdón. Y era el sector, por decirlo de alguna forma, que más lo seguía a Abdullah Jah, el sector de la juventud. Por ejemplo, había una diferencia. Juárez tenía mucho apoyo popular de lo que serían los sectores rurales y también algunos sectores subalternos de lo que serían las ciudades, cada una de las ciudades de la provincia. Abdullah Jah también tenía apoyo popular de los sectores del campo y también de la ciudad, pero esto se le sumaba también a aquellos votos que no eran peronistas y de los estudiantes sobre todo. Por eso era que lo dejan entrar. Abdullah Jah les reconoce lo que estaban reclamando, improvisa una especie de discurso en lo cual está totalmente de acuerdo y que promete apoyar los reclamos, pero les pide, para resguardar su vida, de que se retiren del lugar, que él había hablado con las autoridades provinciales y que no iban a sufrir ningún tipo de represalia. Finalmente, bueno, deponen su actitud y cada uno va a su lugar. Uno de los testigos me dice que le hacen caso porque estaban seguros de que cuando llegase a haber elecciones, Abdullah Jah iba a ser el candidato a gobernador
y era el único que tenía chances de disputarle la gobernación a Juárez. Ese era un Claro, episodio, digamos, para graficar eso. y esto demuestra Sí, lo vale. respetado que era en ese momento, Abdullah. Claro, en ese momento todo hacía prever que Abdullah sería el candidato del peronismo, ¿no? Lo cual Jorge, todavía no estaba seguro. nos están quedando los últimos 15 minutos, me parece que ya entramos en los últimos años. ¿Cuál fue el papel de Abdullah dentro de la vuelta de Perón en el 73? Un año Bien, clave. aquí es la verdad un periodo clave y a la vez confuso. ¿Por qué digo confuso? Porque en un momento cuando ya estaba en claro de cómo iba a ser bueno, obviamente se produce el retorno de Perón a la Argentina, se designa como candidato a presidente a Cámpora, con la famosa consigna Cámpora al gobierno, Perón al poder, y llega el momento de armar la lista de candidatos a gobernador en cada una de las provincias por el peronismo. En ese momento lo único que estaba seguro era que Juárez no iba a ser el candidato apoyado por Perón, por todo esto que venía comentando antes, por su vínculo con Bandor, cómo no había adherido al bloque leal a Perón, lo cual había hecho caer mucho en la consideración de Perón. También hay una serie de correspondencias que revisten la importancia y grafican un poco cómo era el clima en Santiago del Estero. Por ejemplo, en el libro de Miguel Bonazo cuenta las cartas que le envía Cámpora a Perón, en donde le cuenta la situación de Santiago del Estero. En la misma carta le comenta Cámpora a Perón de que a su vez había recibido otra carta de Carlos Juárez, en la cual le decía de que estaba preocupado por la unidad del peronismo, ya que veían la figura de Abraham Abdullah la infiltración marxista en el movimiento. Por lo tanto, él estaba operando políticamente para ser él el candidato. Cuando Cámpora retoma el diálogo con Perón, dice que la verdadera preocupación era por el nivel de enfrentamiento que había por las dos facciones, el término que utiliza Cámpora, entre las dos facciones que respondían, una a Abdullah y la otra que respondía a Juárez. Enfrentamientos muy duros, dice, por momentos. Y aquí va a haber la parte, digamos, más complicada, porque hay muchas versiones. La primera de ellas, la más conocida de todas, que podéis rastrear en varios libros, sobre todo también en testimonios que comenta Bonazo, es que Juárez se reúne con el secretario del partido peronista, que era Juan Manuel Aval Medina, y que entre los dos deciden quién serían los candidatos a gobernador en cada provincia. Y aquí Juan Manuel Aval Medina tiene su simpatía por Abdullah. Estaba muy enemistado con Juárez y la preferencia era que Abdullah sea el candidato a gobernador. Sin embargo, ahí tengo otro dato que he podido encontrar en el libro de Felipe Celesi y Pablo Weisberg sobre la vida de Firmenich, líder de Montoneros, en el cual dice que Perón también corrobora la misma fuente, por lo menos coinciden en lo mismo, de que Perón estaba reunido con Aval Medina, pero decide vetar la candidatura de Carlos Juárez y de Abraham Abdullah. O sea, dan los dos, quedan totalmente vetados. No son los únicos. Por ejemplo, Zapag en Neuquén también es vetado por Perón. Y ahí, digamos, la explicación por la cual Abdullah no es candidato para las elecciones a gobernador en 1973. Pero hay otra versión más, la cual es tal vez la que clarifica un poco el panorama en ese aspecto. Y es la que sostiene la hija del doctor Abdullah, la que había comentado el mismo Abdullah en el ámbito familiar. Había sido citado Abdullah por el mismo Perón en su residencia de Gaspar Campos, y Abdullah comenta que en la reunión participaban únicamente 3 personas. Él, Abdullah, Perón y José López Rega. Según la versión de Abdullah, él dice que el principal responsable de que él no haya sido candidato a gobernador es José López Rega, que no lo quería por su posicionamiento ideológico, ya que Perón, según él, no participaba mucho, tenía poco diálogo, lo veía muy deteriorado de salud, según sus propias palabras,
y que Abdullaha lo hace totalmente responsable a López Rega. Por lo tanto, finalmente Perón decide buscar un tercer candidato que supuestamente sea de su agrado y del sector que tenía López Rega. Y ese candidato es designado Francisco López Bustos. O sea, recae en la figura del doctor Francisco López Bustos. Fati, no sé cómo andamos con el tiempo, vos me dices. Son -10, ¿no? Continuamos 5 minutitos más. Cualquier cosa cortamos y volvemos y unos minutitos más en otro vivo, en un segundo vivo. Listo, bueno, vos me avisas. Bien, finalmente. Sí, me decía Fati. ¿Cómo fue la reacción? O primero, ¿qué postura, cuál de esas posturas y versiones te inclinas vos que puede ser la correcta, según vos? Y después, bueno, ¿cómo reacciona Abdullaha a esta no elección de él como candidato? Bien, particularmente considero que es que tal vez está más cercana a la realidad la versión que le ha dado a la familia. ¿Por qué? Porque la encargada, por ejemplo, de quien aprobaba las candidaturas también tiene mucha incidencia en la misma, era la esposa de Perón. Y bueno, generalmente la mayoría de los historiadores sostienen de que José López Rega tenía una influencia decisiva en la esposa de Perón. ¿Qué va a pasar a partir de ese momento? Bueno, Abdullaha no se puede recuperar anímicamente, es un golpe inesperado para él, pero termina acatando la decisión esa. O sea, la que supuestamente es el veto de Perón, la decisión de Perón, Abdullaha la termina acatando, pero va a marcar un punto de inflexión, ya que a partir de ese momento marca el abandono de la política de Abdullaha, por lo menos de la política partidaria. Diferente va a ser el caso de Juárez. Juárez no acata su orden de Perón y decide lo mismo presentarse como candidato a gobernador, enfrentando al mismo Perón. Claro. Por lo tanto, una vez que se oficializa la candidatura de Francisco López Bustos, hay que recordar aquí que a nivel nacional, Cámpora se presenta con las siglas del Frejuli, mientras que en Santiago del Estero, el candidato de Perón no puede hacer lo mismo porque Juárez hace una especie de maniobra con el Tribunal Electoral y obtiene él las siglas del Frejuli, mientras que Francisco López Bustos se presenta como el MID, Movimiento de Integración y Desarrollo. Lo cual esto le asegura, por eso decía que es casi similar a lo que hace Juárez en las elecciones del 65. O se trata de buscar apropiarse del sello para conseguir más votos, ¿no? Bueno, a partir de ese momento, discursivamente Abdullaha va a apoyar la candidatura de López Bustos, pero no va a participar activamente de la campaña. Claro. Bueno, como se conoce generalmente, está reflejado en varios libros clásicos como el de Alain Lascano y en otros más, en los que Juárez termina imponiéndose, gana las elecciones y accede por segunda vez a la gobernación. ¿Qué va a pasar con el doctor Abdullaha en ese periodo? El doctor Abdullaha se va a dedicar de lleno a su trabajo de médico. Claro. No interviene más en la política partidaria. Encima, su salud se va a ir deteriorando de a poco. La mayoría de los dirigentes que lo seguían van abandonando su espacio y se van incorporando a Juárez, al sector de Juárez, por lo tanto que se va quedando en soledad, digamos, en el aspecto político, y obviamente ya no va a tener el mismo peso que tenía dentro del peronismo. Sin embargo, va a haber uno de los diputados que lo ha acompañado casi toda su trayectoria política, que es Nicanor Raúl Corbalán. Él asume como diputado provincial y se mantiene fiel, digamos, al liderazgo de Abdullaha, pero es un solo diputado, básicamente no puede hacer diferencia. Bueno, se van transcurriendo los hechos que conocemos, va a entrar en crisis, se va a generar una profunda crisis política, económica, institucional, lo que va a terminar con un nuevo golpe de Estado, el 24 de marzo de 1976, y al poco tiempo de realizar ese golpe de Estado, se va a producir a mediados de abril, me decía la hija del doctor Abdullaha, va a sufrir un secuestro por un grupo de tareas
en lo cual va a estar en calidad de desaparecido unas cuantas horas nada más, hasta que es finalmente liberado, porque bueno, tenía muchas personas conocidas, gente de su entorno, profesionales de la salud, se habían movilizado y por lo tanto habían conseguido lograr su liberación. Bueno, como decíamos, una vez liberado Abdullah, su salud estaba muy deteriorada y finalmente al año siguiente, el 24 de junio de 1977, fallece el doctor Abdullah. Bueno, con eso se marca lo que sería el fin de su intensa vida política a lo largo de toda la década de los 60 y 70, ¿no? Claro, encima en un periodo muy turbulento. Nos están quedando 5 minutos y les quería preguntar si quieren alguien en comentarios aquí, si quieren preguntar algo. ¿Por qué has elegido este tema? O sea, ¿por qué te llamó la atención este tema y, bueno, y esta figura política que en los libros de historia, por lo general, lo nombran y nada más, muy mínimo, digamos, la aparición de este sujeto histórico y vos lo retomas y lo desarrollas? ¿Cuál fue tu interés por eso? Bien. Bueno, el primer interés era porque casi no hay mención, me ha pasado casi lo mismo con mi trabajo anterior sobre el gobierno de Iturri y su enfrentamiento con Juárez. No hay casi referencia sobre el doctor Abdullah, más que alguna que otra mención en algún libro, pero no hay una referencia puntual. No hay una referencia puntual que trate. Es más, casi en la memoria colectiva de la sociedad santiagueña no hay mención al doctor Abdullah. Básicamente ese ha sido uno de los atractivos como para realizar esta investigación. La otra razón está más vinculada a lo personal, dado de que en la mesa familiar siempre estuvo presente la figura del doctor Abdullah, porque mi papá fue militante activo, participó en la campaña para gobernador, y también mi tío, Nicanor Raúl Corbalán, que es justamente la persona que estamos hablando, quien fue diputado provincial. Los dos participaron en todas las campañas del doctor Abdullah, no solo en la de gobernador, sino también como diputado nacional, y bueno, fueron testigos directos de los hechos y también me pasaron material y datos que uno ha podido después corroborar con otras fuentes, ¿no? Claro, son fuentes directas, tienes vos, muchas fuentes orales, ¿no? Exactamente. Sí, la verdad hemos tenido acceso a un variado número de fuentes, tanto directas como indirectas, obviamente testimonio familiar, como en este caso de la doctora Lucía Abdullah, de militantes políticos, alguna bibliografía dispersa. Hemos podido acceder a la revista Primera Plana, a artículos del diario Liberal, los que están todavía se han podido conservar bien, algunos están muy, muy deteriorados. Básicamente esos han sido los datos en los cuales uno ha podido armar este trabajo, ¿no? Le ha permitido mantener una secuencia y poder, incluso así todo hay ciertas piezas que le faltan, rompecabezas, que, bueno, quedará para más adelante cuando podamos profundizar el trabajo ¿no? Bien. Bueno, Jorge, excelente, la verdad muy interesante. Espero que del otro lado les haya gustado también la temática que nos trajo Jorge con su investigación, que esto supongo que va a ser un libro en un futuro sobre... No sé. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Así ¿Por qué no? Tal vez más adelante. Más adelante. Más adelante, tal vez la inquietud que uno tiene es darle sustento teórico, trabajar la parte en cuanto a la teoría, lo cual hay mucho todavía para analizar, porque bueno, por ahí uno habla de la izquierda peronista, pero tal vez sería más adecuado hablar de las izquierdas peronistas, porque hubo varias, teniendo en cuenta el tiempo que se dio cada una de ellas, ¿no? Bueno, último minuto, así que voy finalizando. Te agradecemos, Jorge, que hayas participado, que hayas estado en esta entrevista, en charla, gracias al equipo del otro lado. Y bueno, los invitamos el viernes que viene, que va a estar el profesor René Contreras, hablando sobre integración de nuevos espacios territoriales, Ferrocarril Central Argentino, ramal Villa del Rosario Torres, 1905-1933. Así que ya saben, el viernes que viene... Nos vemos el viernes con René. Así que bueno, gracias a todos. Pati. Saludos a todos, que anden bien, gracias.